Bienvenidos sean todos a este canal Fe Hebrea. El día de hoy tenemos un invitado, súper invitado, al profesor Ernesto Caveda. ¿Cómo está, profesor? Bueno, muy bien, ahora que estoy en tu compañía, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer contribuir, aunque sea un poquito, en favor de la divulgación histórica y sobre todo si tiene que ver con las escrituras, con la Biblia. Así que muchas gracias. Muy feliz de estar en tu compañía. Gracias a usted por acompañarme. Para los que no lo conozcan, el profesor Ernesto es profesor de Historia y de Hermenéutica y también es un investigador que está certificado en Arqueología Bíblica. Qué bueno, para que ya lo conozcan más. El día de hoy vamos a estar hablando, invité al profesor para que hablemos un poco sobre el judaísmo del Segundo Templo, ya que muchas veces pensamos que el judaísmo que conocemos actualmente era el mismo judaísmo de ese tiempo y es algo que está totalmente equivocado. Pero para conocerlo mejor, invité al profesor que nos puede explicar más de en qué consistía, qué sectas había, etcétera. Sí, cómo no. Ante todo, decir que, a ver, el judaísmo del Segundo Templo es un fenómeno, para decir así, sociohistórico, bien complejo. Es un fenómeno bien diverso, que lo primero sería decir que, a pesar de que no es mi especialidad tiene que ver un poco más con la arqueología y con la crítica textual, tuve la oportunidad en el 2019 de hacer un curso excelente de la Universidad Hebrea de Jerusalén con el profesor Serge Russer, el cual es un especialista en estos temas de religiones comparadas y específicamente en la matriz judía del cristianismo. Es decir, todo este origen del cristianismo dentro de las diferentes cosas. Había mi intervención dentro de hacerme eco de todo lo que estuvimos trabajando en este curso del 2019. Se llama, haciendo traducción aproximada del inglés, Perspectiva Cristiana Antigua y su matriz judía. Se llamaba así el curso. Un curso excelente, vuelvo a decirle. Serge Russer es autor de un excelente libro, se llama Mapeando el Nuevo Texto del judaísmo del Segundo Templo. Entonces, bueno, dispuesto entonces a las preguntas que quieras hacerme, Norma. Entonces, profesor, ¿nos puede explicar a partir de cuándo se puede identificar, no sé, que inicia este judaísmo del Segundo Templo? Bueno, el judaísmo del Segundo Templo es un largo periodo, pero que no es tan importante por lo largo que sea, sino por lo significativo que resultó. E inicia en el 515 antes de Cristo y se extiende hasta el 70 después de Cristo. Es decir, cubre toda esta área en la que se levantó, se restauró el segundo templo judío hasta que fue destruido por los romanos, en este caso por Tito en el año 70 después de Cristo. Pero te repito, no es tanto un problema de cuánto duró, es decir, no es tan significativo por cuánto duró, sino por todo lo que sucedió en este periodo específico de la historia. Es decir, resultó finalmente el caldo de cultivo para dos de las mayores religiones que han influido más en la cultura occidental y en la humanidad. En este caso, el judaísmo y el cristianismo, que bueno, luego también darían origen al Islam. Es decir, que no se trata tanto de qué región fue o de cuánto duró, sino de lo significativo que resultó por su valor sociohistórico, por su valor social, como te decía, en el desarrollo de las religiones, en particular de estas que te mencionaba, las religiones abrahámicas, como son conocidas. Ok, profesor. Pero ¿cómo fue que se empezó a formar? Vamos, los judíos regresaron del exilio a su tierra. Allí también ya había personas viviendo, o sea, la ciudad no estaba vacía. Bueno, las ciudades no estaban vacías. Regresan estos judíos ya con una mentalidad, con una religión ya más formada, más, no sé cómo llamarlo,
No sé si fija o con Sí, ¿ya existían las cómo no. expresiones o eran un monolito, por así decirlo? A ver, en este caso ya está formado lo que podríamos llamar el monoteísmo ético. Es decir, esta característica fundamental, esta característica que es esencial al judaísmo y posteriormente luego al cristianismo y por extensión también al islam, ya sí está formada en el judaísmo post-exílico. Todo esto se consolida en el exilio. Recordemos que no es que se genera. El monoteísmo ético no se genera en el exilio. Ya existen huellas del monoteísmo ético anteriores, sobre todo con las centralizaciones en el reino de Ezequías y luego en la reforma religiosa de Josías. Tenemos una apuesta por este monoteísmo. De hecho, tenemos evidencia arqueológica de la Edad del Hierro, la Iron Age, donde hay destrucciones de templos, a Yahvé incluso, pero que no son el templo de Jerusalén. Es decir, ya había una apuesta progresiva que se fue consolidando también con el tema de los profetas hacia este monoteísmo ético. Pero como tú bien dices, se viene a consolidar durante el periodo exílico y posteriormente también el periodo post-exílico. Ahora, lo que sucede es que hay una serie de interacciones, sobre todo con la cultura griega, porque recordemos que está la influencia, es decir, estos judíos que regresan y se instalan en la tierra y restauran el templo, luego van a estar bajo la influencia geopolítica del imperio seleucida. Y es todo este episodio con Antíoco Epífanes tan conocido, luego el episodio de los macabeos que dará luz no solo a los dos libros de los macabeos, sino a una serie a un amplio espectro de literatura pseudoepigráfica como tal. Pero básicamente se va consolidando con el monoteísmo ético, nuevamente te repito, como fuerte, una serie de ideas de lo que posteriormente llamaremos de doctrinas, de rituales, de concepciones religiosas, que es lo que posteriormente llamaremos el judaísmo plural del segundo templo, es decir, lo que se conoce como judaísmo plural del segundo templo, que viene a hacerse más patente a inicios del primer siglo, en la primera mitad del primer siglo después de Cristo. Es decir, en este periodo de transición entre el primer siglo antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo, se va a hacer patente esta pluralidad de sectas, de concepciones religiosas ya bien delimitadas, pero que se van a gestar, como tú bien decías, al regreso del exilio y con la influencia de lo que sucedió con el desmembramiento del imperio de Alejandro en los diádocos y particularmente con el imperio seleucida, que fue el que afectó directamente a la región de lo que era antiguamente el pueblo de Israel y posteriormente la Judea romana. Básicamente viene por ahí. Lo que vamos a tener es una serie de sectas, vamos a tener una serie de escuelas de pensamiento, dirían otros autores, una serie de corrientes dentro del propio judaísmo, pero todos van a tener en común una serie de factores, como puede ser este monoteísmo ético que te decía, y la Torá, es decir, la observancia de la Torá como una institución central del judaísmo, lo que por supuesto con diferentes interpretaciones. Cuando hablo de la Torá no me refiero al Tanaj, es decir, porque hay veces que se hacen equivalentes los términos para algunos estudiosos o líderes religiosos, pero me refiero en particular a los 5 primeros libros que se atribuyen a Moisés. Es decir, estas dos instituciones van a ser comunes a todas las sectas del judaísmo plural del segundo templo. Pero como vamos a ver más adelante, ahora me imagino que me preguntarás al respecto, vamos a ver más adelante que sí van a haber diferencias marcadas en cada una de las sectas del judaísmo del segundo templo. Quisiera hacer, si me lo permites, Norma, antes de eso, es apuntar un poco a las fuentes, de dónde extraemos la información para conocer estas sectas del judaísmo del segundo templo.
Siempre, yo es un consejo que les doy a los amigos y amigas que nos ven, ¿no? Y que amablemente observan tu programa, es que siempre busquen las fuentes y en muchos casos las fuentes de las fuentes. Hay que ser bastante exquisito y bastante crítico, vamos a usar la palabra que cabe, ¿no? Y bueno, las fuentes que utilizamos para poder sondear y para poder explorar este judaísmo del segundo templo, básicamente vamos a tener 4 fuentes fundamentales, y es lo primero que quería hacer antes de entrar en la cuestión de las sectas, ¿no? Como tal. Claro. Vamos a tener eh, la presencia de las fuentes apocalípticas y pseudoepigráficas, como ya te mencionaba. Son fuentes, libros, un amplio espectro de literatura que se gestó luego de el exilio, es decir, en el periodo post-exílico, y vamos a tener dentro de dentro de ese grupo de fuentes, vamos a tener, por ejemplo, obras como el libro de los jubileos, como el Corpus de Enoch, que son varios libros. La literatura enóquica es una literatura amplia, no es un solo libro como muchas veces se piensa, es todo un corpus de literatura. Vamos a tener el Testamento de los 12 Patriarcas, vamos a tener libros como el cuarto libro de Esdras, segundo libro de Baruch, toda esta literatura apocalíptica y pseudoepigráfica que nos va a apuntar a un movimiento y a una corriente de pensamiento muy identificada, ¿no? Muy identificable dentro del judaísmo del segundo templo, que es el judaísmo apocalíptico, ¿no? Del segundo templo. Luego tenemos entonces en segundo lugar las fuentes helenísticas o filohelenísticas, pero que no dejan de ser judías, no dejan de ser fuentes judías. Es decir, son fuentes judeo-helenísticas. Y es bueno hacer la aclaración, y voy a poner un ojo en esto, porque hay muchas corrientes hoy día que de las llamadas raíces hebreas o judaísmo mesiánico, que muchas veces son movimientos protestantes, pero que bueno, dicen proceder de las 10 tribus perdidas, es decir, una serie de creencias que tienen lo que yo llamaría una helenofobia, vamos a decir así, ¿no? Utilizando el sufijo, la expresión fobia, la partícula fobia que se le agrega hoy tanto que conocemos tanto, ¿no? En la cultura popular. Porque a veces piensan que porque existan escritos judíos que tengan un carácter filohelenista, no son judíos. Y esto es un gran error. Esto es un gran error. Por ejemplo, tenemos los escritos que también pertenecen al judaísmo del segundo templo, de Filón de Alejandría, por poner un ejemplo muy destacado, ¿no? Dentro del judaísmo del segundo templo. Y también entonces a finales del periodo del judaísmo del segundo templo, ya sería años 70 y hasta el año 90 incluso, aunque ya se nos saldría un poquitico de la extensión, pero también entra dentro del judaísmo del segundo templo, serían las obras de Josefo, este gran historiador judeo-helenista, filo-helenista, que es apadrinado por la familia de los emperadores Flavios. En este caso él adopta el nombre, por eso se le llama Flavio Josefo, y desarrolla una extensa literatura muy valiosa que nos da una serie de particularidades que si no conoceríamos por otra fuente, pero igual es una fuente de primera mano para conocer qué creían es decir, los judíos en la época del segundo templo, porque fue vivido por el propio Josefo. Josefo, hay que apuntar que participó en la rebelión contra Roma, es decir, en esta guerra judeo-romana que se dio entre el 66 y el 70 después de Cristo. Él participó en la guerra, fue comandante de las fuerzas judías rebeldes, y luego entonces se pasa, vamos a decir así, al bando romano, y mucha gente, bueno, muchos lo acusan de traidor, de negar su judeidad, vamos a decir así, su identidad judía, pero yo no creería eso, y hay muchos investigadores que no creen esto, no lo pueden catalogar como un perfecto traidor, porque si leemos obras, por ejemplo, como Contra Apión, yo creo que el que dice que Josefo no es judío no ha leído nunca Contra Apión, nunca lo ha leído. Contra Apión es un tratado en defensa completamente del judaísmo y de los valores esenciales del pueblo judío y de las fortalezas que Josefo
veía en el judaísmo. Lo que pasa es que Josefo tenía la idea de que los celotes eran los que habían echado todo a perder, ¿no? Es decir, que los judíos eran un gran pueblo, eran una gran nación, con una historia preciosa, una historia antiquísima, destacable, tan destacable como los griegos y los romanos, pero como que los celotes lo habían echado todo a perder, ¿no? De alguna manera. Entonces, en tercer lugar, estimada Norma, tenemos todas estas fuentes que provienen del grupo esenio, que es las más famosas, quizá las más conocidas por el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? De todo el sistema de cuevas de Qumran y todo lo que se encontró allí, tanto manuscritos, es decir, pergaminos, manuscritos, tanto en hebreo como en arameo como en griego, en últimos descubrimientos que se han encontrado más en griego también. Pero vamos a ver lo que se llaman los pactistas de Qumran. Hay quien le dice los pactantes también de Qumran, que era como se denominaban a sí mismos estos esenios, porque bueno, esenios lo conocemos por otras fuentes extra a la comunidad de Qumran, y también por el documento de Damasco, el famoso documento de Damasco, que no es que se escribiera en Damasco como tal, sino que más bien es una especie de alegoría. Pero también nos va a aportar mucho acerca del judaísmo del Segundo Templo, porque la comunidad esenia se extiende precisamente en todo este periodo del judaísmo del Segundo Templo. Es una de las comunidades que más va a pervivir, más duraderas. Se extiende desde el segundo siglo antes de Cristo hasta precisamente el primer siglo, el 68 aproximadamente, después de Cristo, durante toda esta guerra judeo-romana. Y por último, la última fuente que vamos a tener ahí para extraer información sobre el judaísmo del Segundo Templo es precisamente la fuente que vamos a llamar protorrabínicas, es decir, las que son el inicio del judaísmo rabínico, el inicio de lo que llamaríamos luego el rabinismo, y lo vamos a encontrar en los fariseos como tal, en la secta farisea. Lo que pasa es que por cuestiones técnicas, los estudiosos, los investigadores, le llaman las fuentes protorrabínicas o el judaísmo protorrabínico. Estas fuentes no las vamos a tener de primera mano, no las vamos a tener escritas de primera mano durante el judaísmo del Segundo Templo. Ellos no van a dejar ninguna evidencia escrita, sino que van a hacer reconstrucciones a partir de las tradiciones orales, que luego se van a consolidar y que se van vamos a decir, solidificar en lo que vamos a llamar la Mishnah, esa gran obra comenzada a redactar por Yehuda Hanasí en el siglo III después de Cristo. Ahí es donde se va a consolidar estas fuentes proto-rabínicas, estas tradiciones orales, y vamos a extraer también mucha información en este caso. Okay, estas básicamente van a ser las fuentes de las que vamos a extraer la información sobre los grupos. Ahora bien, me preguntabas cuál era la primera de todas las sectas, ¿no? Como tal. Estas sectas, disculpa, van a coexistir en buena parte del tiempo en el cual se enmarca el judaísmo del Segundo Templo. Y por eso sería bueno analizarlas en contexto, cómo interactuaron entre sí. Es decir, vamos a tener, como bien decía, una serie de sectas bien identificables, y si me lo permitieras, yo quisiera recurrir para caracterizarlas a una fuente de primera mano. Si me lo permitieras, quisiera leer directamente de la obra de Josefo, en este caso que ya lo mencionábamos. En la obra de Josefo, él viene a caracterizar estas cuatro escuelas de pensamiento, como él las va a llamar, porque recordemos que Josefo, al tener una audiencia más bien romana, una audiencia más bien filohelenista, él no les llama corrientes, él no les llama sectas como tal, sino que les va a llamar escuelas filosóficas, incluso les va a llamar escuelas de pensamiento. Okay. Pero me llama la atención
que él hace caracterización de cada una y que sería muy provechosa para las preguntas que me hacía sobre las sectas al principio. Él dice aquí en su obra, dice: los fariseos consideran la observancia de su doctrina y mandamientos como de la mayor importancia y creen que las almas tienen poder para sobrevivir a la muerte y que reciben recompensas o castigos. Son muy influyentes entre la gente común y todos los ritos del culto se llevan a cabo según sus exposiciones. Brevemente aquí, entonces, Josefo caracteriza a la secta farisea como tal. Luego pasa entonces a los saduceos. Fíjate que él no aborda las sectas en orden cronológico, sino que va a ser a su conveniencia. De hecho, él mismo era fariseo como tal, aunque había militado entre los esenios, con un maestro esenio. Dicen, los saduceos enseñan que el alma muere junto con el cuerpo y no observan ninguna tradición aparte de las leyes escritas. Es decir, en este caso la Torá. Simplemente se adscribían a la Torá, los 5 libros atribuidos a Moisés. Pero siempre que acceden a un cargo religioso, se someten a las fórmulas de los fariseos. Interesante esta mención de Josefo, un poco apologética, ¿no? Un tanto apologética. Porque las masas no le tolerarían lo contrario. Entonces, por último, es decir, en tercer lugar, disculpa, no por último, él menciona los esenios. Dice, los esenios creen en la inmortalidad del alma, se esfuerzan en pos de la justicia, pero emplean un ritual de purificación distinto para sus sacrificios y por ello están excluidos del santuario del templo. Los 4.000 miembros de esta secta tienen su propiedad en común y no introducen ni esposas ni esclavos en la comunidad, sino que viven por sí solos. Siempre visten de blanco y no cambian sus ropas hasta que están totalmente harapientas. Observan el sábado, para saltar un poco, observan el sábado de manera tan estricta que en ese día ni defecan. Una cuestión bien curiosa que nos introduce ahí Josefo sobre los esenios, ¿no? En este caso los pactistas. Y por último, entonces, él introduce la cuarta filosofía. Él les llama filosofía. De hecho, disculpa, me faltó introducir que al principio, él a la hora de introducir, él decía, permítaseme describir las varias escuelas de pensamiento, es decir, las varias escuelas filosóficas entre los judíos, como te decía, ¿no? Él les llama escuelas filosóficas, escuelas de pensamiento. Y por último, entonces dice, la cuarta filosofía, la de los celotes, concuerda con la de los fariseos, excepto en que tienen un abrumador deseo de libertad, con la mayor convicción de que solo Dios es su líder. Soportarán bien dispuestos cualquier clase de dolor o muerte, en tanto que no tengan que llamar a nadie su amo. Estas pues son las filosofías entre los judíos. Esta grosso modo, decir, a grandes líneas, es la caracterización que hace Josefo de cada una de las que él llama escuelas de pensamiento o escuelas filosóficas, pero que nosotros sabemos que eran las diferentes sectas, otros le llaman partidos, ramas dentro del judaísmo del Segundo Templo. Ahora, sobre la cronología como tal, que me preguntabas al principio, puede considerarse en efecto que los saduceos o sadoquitas, también como se les ha llamado, o descendientes de Sadoc, del sacerdocio sobre todo, van a estar muy relacionados con el sacerdocio completamente, son los primeros sobre el siglo II antes de Cristo. Pero fíjate, coinciden también con el surgimiento de los esenios. No se puede hablar de una fecha específica para el surgimiento de las sectas. A ver, las sectas sí aducen muchas veces un origen específico, pero muchas veces este origen es legendario. Por tanto, a veces se estima entre los investigadores y es preferible asociarlo a un origen más bien general y no tanto específico, ¿no? Es mucho mejor hablar del segundo siglo antes de Cristo para el origen de muchas de estas sectas como tal. Luego, por supuesto, se fueron consolidando en los primeros siglos antes de la era común o antes de Cristo, como se quiera decir,
y por supuesto ya estarían bien definidas en el primer siglo después de Cristo hasta la destrucción del segundo templo. Ahí sí están bien definidas e identificables cada una de estas sectas como tal. Pero más bien algunas, como te decía, coexistieron en su surgimiento. Coexistieron en su surgimiento y podemos decir que a partir del segundo siglo antes de Cristo ya podemos identificarlas como tal. Porque bueno, los fariseos sí se consideran más bien su origen de los llamados asideos, de los hasidim, de los piadosos, de los santos, ¿no? En este caso, y eran una comunidad, lo que podríamos llamar las Jaburot fariseas, que más bien se respaldaban a sí mismos sobre el tema del diezmo. Es una cuestión complicada, pero que no empezó, vamos a decir así, bajo términos religiosos, sino más bien bajo términos socioeconómicos, pero que tenían que ver con aspectos religiosos. Ellos te respaldaban que en efecto tú eras un diezmador realmente, no era una especie de respaldo, una especie de garantía si pertenecías a estas jaburot farisaicas, ¿no? Como tal. Pero más bien vamos a decir que a partir del siglo I después de Cristo es que ya están perfectamente identificables estas sectas o partidos o ramas dentro del judaísmo del segundo templo, que como bien vimos ahora, Josefo las describe, aunque por supuesto desde su óptica, una óptica un poco parcializada, por supuesto. Estamos hablando de que Josefo, a pesar de que había militado en los esenios, luego fue fariseo y también luego entonces fue apadrinado por los romanos. Entonces debemos leer a Josefo a través de estos lentes a través de los cuales él mismo escribía, ¿no? No es una opinión completamente imparcial, a pesar de ser un gran historiador y a pesar de que sus esfuerzos fueron unos esfuerzos legítimamente historiográficos dentro de la historiografía grecolatina de los primeros siglos. Siempre hay que tener su crítica, ¿no? A la hora de examinar el texto de Josefo, como a la hora de examinar cualquier texto historiográfico de los primeros siglos, ya sea Tácito, sea Suetonio, cualquier texto historiográfico. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta. Estas eran una caracterización de primera mano, vamos a decir así, de las sectas y de los movimientos, de las corrientes tan diversas dentro del judaísmo del segundo templo. Sí, profesor. Y quiero resaltar lo que comenta de que debemos de ver la historia a los ojos de quien la escribe también, porque solemos tomar algún testimonio como una verdad absoluta, dejando de lado todo lo que pudo haber configurado para que esta persona tuviera esa visión y planteara las cosas así. De hecho, hace poco platicaba con una egiptóloga y hablábamos de cómo hablaban mal de algunos otros pueblos precisamente no porque fueran malos en sí, sino que a sus ojos eran malos. Entonces le daban esta mala fama a ciertos pueblos. Igual pasaba, me imagino, en toda la historia. Siempre, el historiador siempre tiene que mantener un rango de sospecha. La sospecha es una palabra clave. La sospecha yo creo que es una palabra clave para todo historiador y todo estudiante de historiografía, de teoría de la historia. Es decir, cómo se configuran los discursos históricos. Nunca se configuran de modo completamente imparcial. Siempre, muchas veces funcionan de hecho como dispositivos de poder. Siempre hay relaciones de poder, siempre hay relaciones socioeconómicas que están configurando los discursos historiográficos. Entonces, por eso hay que tener cuidado siempre y no considerarlo, incluso los actuales. No estamos hablando solamente de los del pasado. Los discursos historiográficos actuales y las narrativas historiográficas actuales muchas veces están sesgadas y detrás hay intenciones políticas, hay intenciones socioeconómicas, hay intenciones bien marcadas de diversa índole que están configurando esas narrativas y esos discursos históricos, historiográficos. Muy acertado tu comentario. No, pues vino de usted, primeramente, profesor.
Entonces, si bien entiendo, se fueron gestando estas sectas, bueno, así las llamamos nosotros, Sí, así. para el Sí, tiempo lo que no es de... un término peyorativo. Hoy secta tiene más bien una connotación semántica peyorativa, despectiva, ¿no? No, aquel pertenece a una secta, ¿no? Como tal. En aquel tiempo no era así. En aquel tiempo sencillamente una secta era sencillamente un determinado movimiento, un determinado grupo que compartía una raíz común, compartía un tronco común. En este caso, como te decía, estas dos instituciones fundamentales, que son el monoteísmo ético basado en la Torá, pero que tenía divergencias de interpretaciones y que podían aceptar otros escritos como canónicos, como inspirados. Bueno, canónico no sería la palabra correcta porque todavía no estaba fijado el canon como tal. Eso ya lo veremos más adelante con todo el proceso de Yavne. Pero sí me diferían en la manera en que entendían cuáles libros eran inspirados o no. Pero sí tenían un tronco común, sí tenían una raíz común todos estos grupos, pero divergían en ciertos criterios y ciertos modos de comprensión sobre ese tronco común. Ok, tenían esa libertad entonces, ¿no? O sea, no era como ahora, que es una religión institucionalizada y por eso las sectas son peyorativas, es peyorativamente porque estos somos nosotros y si te sales de aquí no eres de los nuestros. O sea, ya tenían la libertad de tener estos pensamientos y por eso surgen. Pero aún así se radicalizan algunas, ¿no? Como los esenios. Sí, por supuesto. Por supuesto, no, no solo los esenios, son famosísimas y fueron muy populares las críticas de los fariseos hacia los saduceos. Los fariseos no toleraban la clase sacerdotal y son acusados todo el tiempo, igual que por los esenios acusan todo el tiempo a la clase sacerdotal, a la clase dominante, que de hecho es la clase que va a ser llamada colaboracionista, porque tenía una colaboración bien importante, bien marcada con el poder romano. Ellos buscan legitimarse a sí mismos como los que verdaderamente conducen al pueblo de Israel. No obstante, eran una minoría los sadoquitas o saduceos, ¿no? También, a ver, los fariseos no es que fueran muchos, ni tanto, tampoco. Los fariseos lo que parecen haber tenido una influencia, un impacto social marcado en lo que vamos a llamar el Am Haaretz, es decir, el pueblo de la tierra, ¿no? El pueblo llano que no se suscribía a ninguna de estas tendencias como tal, pero sentía simpatía por alguna de las tendencias. Por ejemplo, en muchos de los que estaban dentro del pueblo llano podían sentir simpatía por los esenios, por ejemplo, que vivían en el desierto con una especie de monasticismo. Muchos dentro del pueblo llano podían sentir simpatía hacia los fariseos, para poner un ejemplo también nuevamente, o podían sentir simpatía hacia la clase sacerdotal. Eso dependiera de a qué más te movías como judío. Si te movías un poco más hacia ser estricto con la Torá y solo aceptar la Torá y ningún otro escrito, y no creer, por ejemplo, en ideas de resurrección, de ángeles, demonios, entonces ibas a sentir simpatía hacia los sadoquitas, hacia los saduceos, ¿no? Pero si te inclinabas hacia estas ideas de resurrección corporal escatológica, hacia estas ideas de demonios, de ángeles, de jerarquías angélicas, vamos a decir así, entonces muy probablemente sentirías más simpatía hacia el partido farisaico, hacia los fariseos. Lo mismo con los esenios. Los esenios eran muy populares, Norma. Déjame decirte que Josefo, a pesar de que, como te vuelvo a decir, era fariseo, él muestra mucha simpatía hacia los esenios. De hecho, en su obra le dedica más extensión en términos discursivos. El párrafo que le dedica, la sección que le dedica a los esenios, es la más grande en extensión a la que le dedican las demás sectas. Y habla de los esenios en más de una ocasión, es decir, menciona a los esenios siempre con mucha simpatía, como personas muy piadosas, observantes y muy estrictas, ¿no? en su cumplimiento de la Torá. Es decir, que a pesar de ser fariseo, te das cuenta cómo sentía simpatía hacia los esenios. No era una cosa tan enlatada, ¿no? Vamos a decir así.
aunque a veces no se toleraban entre sí, en este caso, sí podía haber cierta simpatía, podía haber cierto entendimiento. Bueno, mira, ya te he contado al principio que Josefo sí no toleraba a los celotes, para nada. Josefo no toleraba para nada a los celotes, en este caso. Y bueno, los fariseos en algún momento sí se unieron a los celotes, y te das cuenta cómo interactuaban entre sí las sectas. Es decir, no podemos hablar de un odio radical completo o de una militancia absoluta que promoviera un exclusivismo, ¿no? Como tal, sino que interactuaban entre sí de maneras matizadas y de maneras más bien ricas, ¿no? En este judaísmo plural del Segundo Templo. Ok, profesor. ¿Y cuáles serían las principales diferencias que encontramos, por ejemplo, entre saduceos, fariseos, esenios, a grandes rasgos? Porque si nos metemos a profundidad no vamos a acabar. Sí, no, claro. Bueno, comenzando, ya podemos advertir algunas de las principales diferencias en la narrativa que leíamos hace un rato de Josefo. Él explica claramente ahí, bueno, yo mencionaba también algunas muy distintivas, ¿no? Ahora, por ejemplo, los saduceos, como te decía hace un momento, excluían cualquier escrito que no fuera los 5 libros atribuidos a Moisés como inspirados. A ver, ellos también se considera que tenían sus escritos, tampoco es que fueran completamente exclusivistas, pero a la hora de considerarlos inspirados como tal, solamente se preferían los 5 libros atribuidos a Moisés, ¿sí? Lo que se conoce universalmente como la Torá. En este caso, la ley, la instrucción, la enseñanza, ¿no? Para hablar de los rasgos más amplios semánticos. Los fariseos consideraban un amplio espectro de literatura en este caso como inspiradas. Luego esta literatura se va a fijar canónicamente, como decíamos, en todo el proceso de Yavne o Hanna, que no va a ser un concilio, como muchas veces se piensa, no va a ser un evento puntual. En el año 90, muchos tienen la opinión equivocada de que fue un evento puntual en el año 90, que se reunieron un grupo de fariseos o de grupo protorrabínico y dijeron, bueno, este sí, este no, entre los libros, ¿no? Inspirados, no. Esto más bien es un proceso, en que fue fijándose el canon judío, en este caso el canon hebreo de la Biblia hebrea, pero para los fariseos, ¿no? Es el canon que va finalmente a triunfar. Habían diferencias canónicas, por ejemplo, los esenios, en la literatura de Qumran se ha encontrado un amplio espectro igual de literatura, muchos más que los aceptados por los fariseos. Por ejemplo, entre la literatura que se ha encontrado en Qumran, se han encontrado copias de Sirac, es decir, de Sirácides. Se ha encontrado mucha literatura apocalíptica y pseudoepigráfica. Se ha encontrado el libro de Enoch, por ejemplo, o fragmentos del libro de Enoch, porque no se ha encontrado completo el libro de Enoch, fragmentos arameos en este caso. Se ha encontrado, es decir, una amplia gama de libros que no fueron posteriormente aceptados dentro del canon hebreo. Sin embargo, eran considerados inspirados por la comunidad esenia, por la comunidad de Qumran. Bueno, también tenemos, por supuesto, sus propios escritos, ¿no? Los propios escritos de los esenios, en este caso, los famosos rollos de la guerra, Milhamad, en este caso, el propio documento de Damasco, y todos los fragmentos mesiánicos. Si quieres, luego hablamos un poco sobre las expectativas mesiánicas, ¿no? De cada, porque esto sí es algo más complejo, ¿no? Vamos a decir así. Pero bueno, a grandes rasgos, imagino que responde tu pregunta, estas eran las principales diferencias, ¿no? Los celotes, para ya terminar un poco, darle un acabado, ¿no? Los celotes, por su parte, bueno, como Josefo bien decía, solamente aceptaban a Elohim como amo, ¿no? Que solamente aceptaban, en este caso, a Adonai como amo, como señor. No podían llamar a César como señor, ¿no? Que como tal, nosotros sabemos que el César, en este caso, se hacía llamar señor en los territorios donde gobernaban,
y ellos no toleraban esta expresión. Consideraban que no era una expresión política, sino que era una expresión religiosa, ¿no? que atenía a su propia fe. Y bueno, los filohelenistas, en este caso vamos a mencionar el caso de Filón, de Alejandría, vamos a tener que ellos enfatizaban no tanto en los aspectos, vamos a llamarlos prácticos, vamos a llamarlos sociopolíticos de la salvación, sino que más bien enfatizaban en los aspectos filosóficos, en los aspectos abstractos de la salvación. Nos referimos, por ejemplo, al mejoramiento religioso, a la superación religiosa humana interior, que bueno, en Filón el arquetipo es el filósofo religioso, ¿no? Vamos a decir así, el arquetipo de hombre para Filón de Alejandría es el filósofo religioso. Es aquel judío que además de seguir los escritos judíos, no solo la ley de Moisés, sí, no solo va a seguir los escritos judíos, sino que también va a seguir los escritos de los filósofos griegos, de los principales filósofos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles. En este caso, y bueno, también las escuelas helenísticas muchas veces también influirían un poco en esta concepción. Y él va a mezclar, a sincretizar y va a tratar de hacer una hermeneusis o una interpretación de los escritos judíos, tomando en cuenta la filosofía griega. Entonces, básicamente, estas son las diferencias fundamentales, no sé si responde a tu pregunta, entre las diferentes sectas. Sí, profesor. Profesor, Jesús de Nazaret, bueno, en su movimiento de Jesús de Nazaret vemos que tiene gente parecida a los celotes, parecidos a los fariseos. Él pareciera ser fariseo en ocasiones, pero también habla de los esenios. ¿Podemos ver a Jesús en alguna de estas sectas o Jesús era como un nuevo movimiento? ¿O cómo me puede usted decir que a sus ojos lo ve a Jesús y a sus discípulos? Bueno, igual es una cuestión compleja, es lo primero que puedo introducir, muy, muy, muy compleja, porque se trata nuevamente de los estudios sobre el Jesús histórico y en este sentido hay una amplia gama de autores. Hay autores como por ejemplo del Jesus Seminar, que lo van a situar casi un Jesús cínico, un Jesús filohelenista prácticamente, de todas estas corrientes que se daban en la región norteña, en la Galilea, por ejemplo en Séforis, ¿no? Donde Jesús debió trabajar como carpintero quizás, ¿no? Pero hay otras corrientes dentro de la historiografía sobre Jesús, dentro de los estudios sobre el Jesús histórico, que lo van a ubicar un poco en un ambiente más judío, en un ámbito mucho más judío, ¿no? En este caso, como tú bien planteabas, lo van a ubicar dentro del punto de vista esenio, quizá por la influencia de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista es casi universalmente aceptado como de una marcada influencia esenia por las características que se ofrecen sobre él en el Nuevo Testamento, pero también vamos a tener una serie de rasgos dentro de las expresiones dentro de la doctrina que se le atribuye a Jesús en los evangelios, que se va a parecer mucho a la corriente farisaica. Es decir, en las disputas que Jesús tiene con los saduceos, él va a parecerse mucho a las doctrinas que tenía la secta de los fariseos. Ahora bien, lo que sí quisiera hacer énfasis en algo, Norma, y es que recuerda que la visión que tenemos de Jesús es la visión que nos legaron los evangelistas y los escritores del Nuevo Testamento. Y los evangelistas y los escritores del Nuevo Testamento, valga la redundancia, estuvieron permeados por todas estas sectas y por todas estas corrientes de pensamiento. Por tanto, en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con expectativas mesiánicas o con rasgos mesiánicos que vamos a ver en cada una de estas sectas y de estas corrientes de pensamiento. Por ejemplo, no es de sorprender, no nos vamos a extrañar si nos encontramos con, por ejemplo, el Redentor Celestial, la figura mesiánica del Redentor Celestial que está presente en la literatura apocalíptica, del Barnasha, es decir, el Hijo del Hombre, ¿no? En este caso. Eso lo vamos a encontrar mucho en los evangelios repetidamente, pero también podemos encontrar, en este caso, el Mesías davídico en los evangelios. A Jesús se le llama hijo
hijo de David, y se hace un énfasis en la genealogía, en situarlo dentro de la genealogía davídica. Y el mesianismo davídico es muy característico de los fariseos. En este caso era un mesianismo más terreno, un mesianismo más sociopolítico, ¿no? En este caso. Pero también vamos a encontrar influencia de los esenios, porque los esenios en buena parte de su mesianismo tuvieron dos figuras mesiánicas. No es que fueran exclusivamente dos figuras mesiánicas, tuvieron muchas figuras mesiánicas. Yo recomendaría un escrito muy bueno, un escrito excelente, que se llama Messianic Hopes in the Qumran Writings, que es escrito por Florentino García Tínez, un escritor, por cierto, lamentablemente muy desconocido en el ámbito hispano, pero un erudito igual, director del Instituto Qumran, y él expone ahí todas las creencias y las expectativas mesiánicas dentro de la comunidad qumrámica, y vamos a encontrar rasgos de las creencias mesiánicas qumranitas dentro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el caso de Hebreos, recuerden el libro de los Hebreos, esta expectativa mesiánica en la figura de Melquisedec. No sé si recuerdas la mención. Dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y vamos a encontrar dentro de Qumran fragmentos mesiánicos que apuntan al sacerdocio de Melquisedec. Pero también vamos a encontrar figuras mesiánicas dobles, tanto davídicas como aarónicas, en este caso dentro de la comunidad de Qumran. Es decir, es una amalgama de expectativas mesiánicas que también las vamos a ver dentro del Nuevo Testamento. Yo no te podría decir a qué secta o qué secta prefería Jesús. Eso es muy complejo decirlo, ¿no? Yo te podría decir que se identifica un poco más con los fariseos, doctrinalmente hablando. Es decir, en lo que respecta a la doctrina, se identifica un poco más con los fariseos, pero también tenemos la mención explícita a un celote dentro de los discípulos que escogió. Entonces te das cuenta que es más complicado de lo que parece a simple vista. Complejo, es un tema bien complejo, pero muy interesante y muy apasionante, como tú apuntabas al inicio. No sé si responde también tu pregunta en este caso. Sí, no, y de hecho también, por ejemplo, Pedro, a mí en ocasiones el apóstol Pedro se me hace como medio celota, ¿no? De que saca la espada y corta Claro, orejas. exacto. Con la violencia antirromana, igual, no, tampoco podemos caer en categorizaciones a veces forzadas. No todo lo antirromano es celote, y eso es interesante, ¿no? No todo lo antirromano es necesariamente celote. Por ejemplo, vamos a decir, Rabí Akiva, cuando anuncia que Simón Bar Kokhba es el Mesías, no podemos decir que Rabí Akiva fuera celote por tener una expresión antirromana. No sé si me hago explicar, ¿no? Es decir, vamos a ver que hay una amalgama de interacciones, por eso es que se llama judaísmo plural, ¿no? Es del Segundo Templo, porque vamos a encontrar una diversidad muy grande, y en esta diversidad entonces va a ser el caldo de cultivo para el Nuevo Testamento. Por eso encontramos en el Nuevo Testamento, en la estratigrafía textual del Nuevo Testamento, encontramos esa gran y rica diversidad de expectativas mesiánicas concentradas en una sola figura. Es decir, a Jesús se le conoce como Redentor Celestial, Hijo del Hombre, Barnacha, ¿verdad? Se le conoce como Mesías David, pero también se le conoce como una figura sacerdotal. Están concentradas en él todas estas expectativas mesiánicas del judaísmo del Segundo Templo. Entonces, bueno, me parece que es un resumen un poco apretado, ¿no? Para que puede satisfacer un poco tu pregunta. Sí, profesor. Me hubiese gustado tener más tiempo para hablar un poquito más de esto. Le invito a que hagamos un segundo video, un segundo programa, para que sigamos hablando de esto, del judaísmo del Segundo Templo, y nos enfoquemos en esas expectativas mesiánicas diversas, porque también de allí se ha tomado para decir que está mal el Nuevo Testamento por proclamar un Mesías, no sé, redentor espiritual, porque el judaísmo no esperaba eso, como centrándose solamente en una línea de pensamiento y borrando todas las demás, cuando no es así. Claro. O sea, había diversidad de expectativas y muchas veces desconocemos esto. La verdad lo desconocemos y decimos, o aceptamos esa crítica de que esperaban un Mesías
guerrillero solamente, y por lo tanto Jesús no calificaba, o los que pensaron que Jesús era Mesías estaban completamente equivocados, cuando no es así. No estoy diciendo que sí era o no era, sino que tenían, era legítimo que lo pusieran o lo colocaran. No sé si me explique. Sí, cómo no, cómo no. Por lo general es como dices, muchas veces se centra y no entre los investigadores, sino más bien en la cultura popular, en las redes sociales, se hace mucho énfasis en el mesianismo davídico, como si fuera exclusivamente el único mesianismo, el único tipo de mesianismo dentro del judaísmo del Segundo Templo. Y la realidad es completamente otra. La realidad es completamente otra. Hay mucha diversidad, hay mucha pluralidad. En este caso, pluralidad respetable incluso, a veces no tolerada, pero a veces respetable, como hablábamos, entre los diferentes grupos, y a veces tenían puntos de contacto, tenían puntos en común que podemos perfectamente explorar en otro programa. Así que te agradezco la invitación nuevamente y nos veríamos allí entonces, en ese otro programa. Bueno, la expectativa mesiánica. Sí, le agradezco mucho que me haya aceptado esta invitación. Hay compañeros que nos estén viendo. Fue una pequeña charla, resumen, sobre el judaísmo del Segundo Templo. Los invitamos a que próximamente nos acompañen en el siguiente programa que tendré con el profesor sobre el judaísmo del Segundo Templo y las expectativas mesiánicas. Muchas gracias por aceptar esta invitación, profesor. No, muchas gracias a ti. De verdad, los esfuerzos que estás haciendo en favor de la divulgación histórica y sobre todo enfocado y focalizado en el hebraísmo y en los estudios sobre hebraísmo son muy loables, así que te felicito por todos estos esfuerzos que estás haciendo en favor de la divulgación. Muchas gracias y muchas felicidades. Un abrazo virtual. Gracias, un abrazo virtual. Gracias por haber visto este programa. Nos vemos pronto. Shalom. שימו בנים נראה קנים כי נאמנים דרכי שלום